Bueno, antes de empezar, quisiera presentar a nuestro invitado especial en este momento. En el año 1983, Brett y su esposa sirvieron en Venezuela como misioneros en la etnia Yanomamo hasta el año 2000, donde regresaron a los Estados Unidos para trabajar con el Ministerio Good Seed Internacional, liderizando un equipo para el trabajo de traducción. Luego Brett fue pastor en una iglesia en Texas por 7 años, cuando una vez más el Señor le llamó a las misiones y sirviendo inicialmente como director de Village Ministries Internacional hasta el año 2011. El mismo año Dios lo llevó a iniciar el ministerio conocido como DM2, que significa discipuladores multiplicadores. Hermano, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Bueno, buenas noches, hermano, y primeramente quiero decirles a todos mis saludos, dar a todos mis saludos y desearles a cada uno una buena noche y darles también la bienvenida a este estudio. Empecé DM2 con el propósito de ayudar a hermanos en Cristo, a iglesias, en la tarea de ir a alcanzar al mundo, de evangelizar al mundo entero. Pero el motivo es simplemente enseñar a hombres y mujeres fieles que son idóneos a enseñar a otros, como dice en 2 Timoteo 2:2. Entonces es un privilegio para mí tener a Brett con nosotros para dar esta primera sección de lo que será el módulo de Romanos 9 al 16. Gracias, hermano John. Bueno, para empezar esta noche me gustaría comenzar con oración. Vamos a orar y encomendar nuestra hora al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por el privilegio de estudiar tu palabra, de poder mirar lo que escribiste hace tantos años a través de tu siervo Pablo. Gracias, Padre, que el apóstol tomó el tiempo de poner en letras leíbles lo que vemos aquí en Romanos. Y queremos, Padre, ser enseñados por el Espíritu Santo en esta noche. Deseo, Padre, como el siervo del Señor, palabras, pensamientos, la capacidad de compartir tu palabra, Padre, de manera entendible a los demás. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, para no más entrar así directo, vamos a mirar aquí en la pantalla lo que tenemos. Aquí es el bosquejo de Romanos, y los que han estudiado Romanos 1 al 8 ya reconocen muy bien este bosquejo que tenemos aquí, que demuestra desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 el contenido del libro de Romanos. En capítulo 1 vimos el Evangelio de la Gracia, vimos el compromiso que tuvo Pablo por el Evangelio. En capítulo 1, versículos 1 al 5, vimos los destinatarios, los romanos, en capítulo 1, 6 y 7. Vimos ahí también el anhelo del apóstol por el Evangelio en Romanos 1, 8 al 15. Y terminamos en esa sección de la introducción al libro de Romanos, con lo que es el poder del Evangelio, la salvación para todo aquel que cree, Romanos 1, 16 y 17. Luego el libro entra en una parte de 3 capítulos más o menos que habla de los 3 tipos de pecadores que hay en el mundo. Y lo que vemos en el libro de Romanos es que Pablo argumenta como si fuese un abogado, más o menos explicando en términos claros
el evangelio desde la nada hasta la cruz, pues explicando cómo uno puede llegar a ser salvo. Primeramente en capítulo 1, versículos 18 al 32, habla del pecador inmoral. Demuestra ahí claramente que el pecador no tiene excusa, no tiene pues manera de defenderse delante de Dios, porque el pecador inmoral es culpable, y lo deja bien en claro el apóstol ahí. En capítulo 2, versículos 1 a 16, vemos que también el apóstol habla del pecador moral y demuestra claramente que aún la gente moral no tiene excusa por su pecado, no puede apelar a la ignorancia, porque aún el pecador moral es culpable delante de Dios. También en el capítulo 2, versículo 17 al 3:8, vemos el último pecador que es puesto a la vista ahí, el pecador religioso, y vemos que tampoco puede defenderse el religioso, no puede apoyarse en su religión, pues, ¿por qué? Porque todos hemos pecado. Como llega a la conclusión en capítulo 3, versículos 9 al 20, vemos la conclusión, que es que todos hemos pecado. No hay justo ni aun uno, y podemos todos quizás recordar ese pasaje que claramente déjanos entender que no hay ningún justo en el mundo. No hay ninguno que busca a Dios. Todos se han hecho, pues, como dice ahí, inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Después de mostrar esos tres tipos de pecadores, el apóstol cambia el tema y comienza a explicar los tres tiempos de nuestra salvación única. El primer tiempo de nuestra salvación se encuentra en el capítulo 3, versículo 21 al 5:21, donde habla de la justificación. Y podemos decir que la salvación es como un regalo, pues, que hemos recibido gratuitamente, pero en ese regalo hay tres partes, o es como abrir un paquete, algún regalo que alguien le dé, y ahí adentro hay tres cosas distintas. Y por la primera parte de nuestro regalo en la salvación es la justificación, donde Dios nos declara justo ante sus ojos. Y si Dios, siendo el juez del universo, nos declara pues inocente de culpa, por cualquier razón, lo que Él dice tiene valor. Y vemos en el capítulo 3, 21 al 31, la manera en que Dios justifica al impío, y es por medio de la fe solamente en el Salvador solamente. También en el capítulo 4 tenemos dos ejemplos de la justificación por fe, dos ejemplos del Antiguo Testamento. Uno que era el padre de los judíos, Abraham, que cuando todavía aún no era circuncidado, no había ley en el mundo, fue declarado justo ante los ojos de Dios. Y él sirve como el ejemplo de la persona que puede ser justificada sin tener cualquier tipo de ritual, cualquier ordenanza, sea, por ejemplo, en el caso de hoy en día existe la ordenanza del bautismo, pero él fue justificado antes de que existiera cualquier ritual, incluso el bautismo, y en el caso de él fue justificado cuando aún no era circuncidado.
Entonces podemos decir que Abraham sirve como ejemplo de este hecho. También vemos aquí en el capítulo 4 el ejemplo de David, un hombre que pues prácticamente fue un hombre eh, bastante débil en el sentido de que no solo era adúltero, sino que también asesino. Mató a un hombre para quitarle su esposa. Y él habla también de la bienaventuranza de ser perdonado de sus pecados y de no ser inculpado por el pecado. Y pues vemos esto en el capítulo 4, en el capítulo 5 vemos la justificación, los resultados de la justificación en capítulo 5, versículos 1 al 11. Y son muy bonitos los detalles que son demostrados, que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, dice capítulo 5, versículo 1. También vemos en el 6, 21 12 al 21, que una porción que habla de la identificación, que fuimos identificados por Dios con Adán, o Dios nos miraba antes en Adán, pero ahora nos mira en Cristo, conectado a Cristo y puesto unificado a Cristo. Y esto nos da una nueva identidad. Y esto todo es parte de nuestra justificación. Después de la justificación vimos la parte que tiene que ver con la santificación en el capítulo 6, versículo 1 al 8, al capítulo 8, 17. Ahí habla de la santificación posicional primero y la santificación en la práctica. Luego en el capítulo 8, versículos 18 al final del capítulo, al 37, vemos, o 39, disculpe, vemos ahí la glorificación futura. Ahora, la justificación, la santificación y la glorificación, todos son parte de nuestra salvación. Ese regalo de la vida eterna que hemos recibido, es el regalo de la salvación que hemos sido dados en Cristo Jesús. Después de explicar todo esto, el apóstol, como dije que era como un abogado explicando esta enseñanza, vimos que en el capítulo 9, que ahí cambia el tema, el apóstol, del 9 al 12, digo, al 11, 9, 10 y 11, habla de Israel. Y va a estar hablando, pues, de Israel en tres tiempos. Primeramente, va a estar hablando del pasado de Israel, cómo fracasó el pueblo de Israel, por qué Dios puso a un lado a su país querido, a su gente escogida, Israel, porque no está ocupando a Israel en su plan en el momento. Luego vimos en el capítulo 10, vamos a estar mirando el tiempo presente de Israel. Israel no solamente era una nación escogida, pero también en este momento está rechazada. No un rechazo completo, pero un rechazo que ha puesto a un lado al pueblo de Israel. Luego en el 11 vamos a estar mirando la futura restauración de la nación de Israel, y vamos a ver cómo el Señor va a lograr la restauración de Israel.
Va a ser muy interesante. Terminamos el capítulo 11 con la doxología, un pasaje muy bonito que demuestra alabanza al Señor por lo que va a lograr por medio de su pueblo Israel. Luego, en los capítulos 12 al 16, vamos a estar mirando cómo servimos en la iglesia. Voy a cambiar aquí la pantalla, poner esto más chico. Ok, muy bien. Vamos a ver sirviendo a la iglesia en capítulo 12, versículos 1 al 21. Luego en el 13 vamos a estar mirando sirviendo la sociedad. Vamos a ver nuestra responsabilidad como creyentes a nuestro gobierno, al pueblo donde vivimos nosotros. Luego en el capítulo 14 miraremos cómo servir a los que son débiles. En todo el capítulo demuestra ahí que como creyentes tenemos una responsabilidad a los que son débiles, los nuevos en la fe. Luego en el capítulo 15 vamos a mirar cómo sirvió Jesucristo a la iglesia y vamos a copiar su manera de servir ahí. Luego llegaremos al capítulo 16, donde tiene saludos, algunas advertencias y menciones especiales. Y entonces, en esta pantalla aquí, podemos ver el libro de Romano en su totalidad, de forma, pues, de bosquejo. Y espero que esto les ayude un poco. Nosotros vamos a estar enfocados en la primera parte del capítulo 9 de Romanos. Entonces, si tienen sus Biblias, favor de buscar capítulo 9. Y vamos a estar leyendo en este momento de capítulo 9 del versículo 1 al 13, porque es la parte que me corresponde compartir esta noche. Entonces, versículo 1 dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descenden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían ni aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Versículo 12.
Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces vamos a ver si podemos desempacar este pasaje tan importante de las escrituras que hablan pues de Israel. Entonces, lo que vemos aquí en la pantalla es que Romanos 9, 1 al 11:36 hacen esta pregunta pues prácticamente y es la siguiente. ¿Es Dios justo en su trato con Israel? Y es una pregunta muy importante y vale la pena pues tomar el tiempo para ver si Dios de veras es justo en su trato con su pueblo Israel. En Romanos 9, versículos 1 a 33, examinamos pues el trato de Dios con Israel en el pasado. Entonces, más que todo está enfocado en el trato de Dios con su pueblo desde que el pueblo de Israel nació por un nieto de Abraham, porque Abraham no era israelita, porque no existía Israel hasta que Jacobo vino y su nombre se convirtió en Israel. Entonces es interesante este detalle porque muchos dicen que Abraham fue el primer israelita, pero en realidad era el abuelo del primer israelita. Entonces, Romanos 9, 1 a 3, habla de que Pablo se defendió de las acusaciones de que era desleal a su propio pueblo Israel. Ahora, al leer en muchos de los escritos de Pablo, a veces él dice que en la iglesia no hay diferencia entre el judío y el gentil. Entonces parece que en realidad Pablo está rechazando a su propio pueblo. Podemos ver esto en el versículo 9:1, donde dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Si buscamos en el capítulo 10, versículo 1, él comienza ahí diciendo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces podemos ver que el apóstol no era desleal a su propio pueblo Israel, pero a la vez él había visto algo nuevo. Vamos a Efesios capítulo 2, Efesios 2. Porque Dios creó algo nuevo cuando comenzó con la iglesia de Jesucristo. En versículo 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, entonces está hablando de los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, nosotros que no somos judíos, hemos sido acercados, nos hemos acercado por la sangre de Cristo.
Versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judío, gentil, hizo uno, algo nuevo, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, Dios ha creado algo nuevo, un hombre nuevo, como dice aquí, una entidad nueva que no es judío ni tampoco gentil, se llama la iglesia. Entonces, por Pablo enfocar en la iglesia, en sus enseñanzas y en la mayoría de sus epístolas, la gente pensaba a veces que él era como antisemita, o sea que había rechazado a Israel, pero en realidad no era así, como vamos a ver aquí en Romanos 9. Lo que vamos a ver en Romanos 9 es si vamos a responder a la pregunta de qué está Dios haciendo con su pueblo, Israel. Ha rechazado a Israel y será que nunca va a otra vez a tener a Israel como el enfoque. Y pues los que estudiamos la palabra de Dios con una perspectiva lógica, leyendo lo que está escrito aquí tal y cual como está escrito, vemos que en el futuro Israel tendrá tendrá el enfoque de nuevo. Dios llevará, pues, enfocará otra vez en su pueblo, pero esto está aún en el futuro. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 11 más que todo, pero tenemos que, si Dios es desleal, si Dios ha rechazado a Israel para siempre, después de haber hecho promesas concretas, no cambiables con Abraham, entonces, ¿qué pensaríamos nosotros? Pensaríamos quizás nosotros que, bueno, si cambió de mente en cuanto a su pueblo Israel, ¿será que con nosotros, la iglesia, nos va a rechazar algún día? Y la respuesta a esta idea, esta pregunta es que jamás, nunca. Dios nunca, pues, dará la espalda a la iglesia, aunque en el caso de Israel, ha puesto Israel bajo disciplina, pero seguirá, pues, enfocando en Israel en el futuro. Entonces, los que tienen bosquejos para, si están pues llenando los blancos en el bosquejo, bueno, estamos en el punto, en el inciso A aquí. Romanos 9:1 dice, Pablo declaró su sincero amor por Israel. Pablo llamó a su relación personal con Cristo como prueba de que él no estaba mintiendo acerca de su amor por Israel. Leamos otra vez el 9, enfocando en este detalle. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y era por Israel que sentía este dolor. Entonces Pablo dijo que su conciencia estaba limpia de cualquier deslealtad para con su pueblo Israel. Llama a Cristo a ser testigo de este hecho. Pablo llamó a Dios
el Espíritu Santo para ser su testigo de que amaba a Israel. Cuando habla de su gran tristeza, cuando llama a Cristo, pone a su propia conciencia en prueba, como prueba, pone al Espíritu Santo como prueba de que en realidad le dolía el corazón por la situación en que se encontraba Israel en su rebeldía. También en el hecho de que Israel no estaba pues confiando en el Salvador, en su Mesías Jesucristo. Pues en versículo 2 vemos que dice ahí que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo refutó la mentira de que él no estaba preocupado por Israel. Dice que tengo gran tristeza. En griego la palabra tristeza es la palabra lupe y habla de pesada dolor que era como un cargo que él llevaba sobre sus hombros. Estaba pues sumamente triste. No está hablando de algo leve, quizás como la tristeza que uno siente cuando su equipo de fútbol no gana quizás algún partido. Sino que esto es un dolor que él llevaba todos los días de su vida. Dice continuo dolor. La palabra dolor ahí es dolor consumidor o angustia. Esto era como una mancha negra en su conciencia, pues le dolía tanto, pues, la condición de su pueblo. En versículo 3 vemos aquí que porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ahora, está hablando aquí de una imposibilidad. Él no podría ser anatema para que su pueblo llegara a ser Cristo. Pero está describiendo, diciendo pues su dolor, está expresando por algo que nosotros a veces expresamos, ¿verdad? Cuando decimos, por ejemplo, yo daría mi vida por ti. Cuando estamos hablando con alguien, queremos quizás nuestra esposa para decirle la profundidad de nuestro amor. Pablo está diciendo lo mismo aquí, diciendo que yo iría al infierno si por ir al infierno Israel fuera salvo. Estaría pues dispuesto en perder su propio alma en el infierno por los siglos de los siglos, si por hacer esto Israel fuera recuperada por el Señor. Es triste, pues, cuando uno mira el rechazo de Israel hacia su Mesías. Estuve en estos días pensando de Mateo 12, donde Cristo pues es rechazado por los líderes de Israel cuando le dijeron, mira, tú estás sanando a la gente por el poder de Satanás, Belzabú. Entonces le echaron esa acusación, pues. Jesús dijo, pues, si fuera yo, lo perdonaría. Pero ustedes están pecando contra el Espíritu Santo. O sea que decían que Jesús, tú sanas a la gente por el poder de Satanás. En realidad, al decir esto, estaban diciendo que el Espíritu Santo era Satanás. Y para ellos eso era imperdonable.
cuando Jesús se bautizó, vino sobre él el Espíritu Santo. Y por medio del poder del Espíritu Santo, Jesús hacía sus milagros, las sanaciones, cuando libraba a la gente de los demonios. Lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Pero su pueblo, los líderes de Israel dijeron que no. El que te ayuda a hacer estos milagros es nada más que el diablo. Y esto fue imperdonable según Jesús, porque dijeron que el Espíritu Santo es Satanás, prácticamente. Y por eso, pues, Israel fue rechazado como nación. Por eso mismo, cuando Jesús vio la higuera, ¿verdad? Vio la higuera, se acercó para sacar algunos higos de la higuera. No hubo fruto. Entonces maldijo al árbol. Eso era prácticamente su posición ante Israel en aquel tiempo. Cuando Israel debería de haber dado fruto, de haber creído en Cristo, en lugar de creer en Él, negaron, rechazaron a Cristo. Y por eso, como ejemplo de Israel, maldijo al árbol, tal como esa generación de Israel fue maldecido por Dios. ¿Por qué? Porque en el momento cuando estuvo el Mesías, cuando deberían de haber llevado fruto, el fruto de creer en Él, no creyeron. Y entonces, pues, estamos mirando aquí en el capítulo 9 el resultado. Pero esto no quitó el dolor que Pablo sintió por su pueblo. Y nosotros, pues, debemos tener la misma actitud, pues, frente de Israel. Sí, Dios ha puesto a un lado a Israel, pero en el capítulo 11 vemos un versículo muy interesante. Ya va en el versículo en versículo 28 de capítulo 11 de Romanos vemos que ahí dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. O sea que Israel siempre llevará un lugar especial en el corazón de Dios, no por su comportamiento en el momento, sino por la promesa de Dios a los padres de Israel, a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacobo. Entonces, seguiremos. Pablo desearía ser maldito, anatema, separado de Cristo por siempre. Si ese sacrificio podría obtener la salvación de Israel, a pesar de que era imposible hacerlo, él estaba dispuesto a morir eternamente para que Israel fuese salvo. ¿Suena esto como un hombre antisemita? ¿Un hombre que estaba en contra de Israel? Para nada. Suena como un hombre que amaba al pueblo de Dios, a Israel. La disposición de Pablo a dar su vida por el pueblo de Israel demostró su fiel amor por ellos. Punto 2. Pablo se identificó con Israel, llamando al pueblo de Israel mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Otra vez demuestra que se identifica con Israel, con su pueblo. Entonces, ahora los versículos 4 y 5, vamos a leerlos de nuevo. Dice
¿Qué son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas? ¿De quiénes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Entonces Pablo presentó 8 bendiciones exclusivas que el pueblo de Israel tiene debido a la elección de la gracia de Dios de ellos como su pueblo escogido. En el versículo 4 comienza con la adopción como hijos, como dice en la Biblia de las Américas, adopción como hijos de Dios pertenecía a Israel en primer lugar. Entonces la adopción que nosotros experimentamos como iglesia pertenecía primeramente a Israel. Como pueblo, Dios adoptó a Israel de entre todas las naciones del mundo, hizo a Israel su propio hijo en ese sentido. Dios dio a Israel exclusivamente la gloria y la Shekinah gloria, la gloria de su presencia. Y es una gloria que Israel experimentó durante todo el viaje de Egipto a la tierra prometida. En muchas ocasiones vieron la gloria de Dios descender sobre el tabernáculo o dentro del templo. Entonces, a ellos les pertenecía esa gloria. Dios entró en contratos preciosos solo con Israel. Por eso en el versículo 4 dice el pacto. Dios hizo el pacto abrámico con Israel, luego el pacto palestino, el pacto davídico y el pacto, el nuevo pacto con Israel. Pactos que Él va a cumplir al final y a cabo de todo. Ahorita las naciones gentiles están dominando a nivel mundial, pero llegará el momento cuando Israel será el pueblo, la nación principal de todo el mundo. Desde Jerusalén, Israel será el país de los países, por decirlo así, y tendrán sobre ellos el rey de los reyes, a Jesucristo, como el rey del mundo, y reinará sobre Israel, pero sobre toda la tierra. Israel tendrá su día en la luz, pues, tendrá un reino que llegará de mar a mar, de lado en lado, del este al oeste, cubrirá el reino de Israel. Y eso vendrá. El pacto abrahámico podemos verlo en capítulo 12 de Génesis 1 al 3 y varias citas, el cual consiste en la tierra, la simiente y la bendición especial. Es un contrato eterno entre Dios y Abraham y no debemos negarlo porque Dios no lo ha negado. Seguirá con su plan de bendecir a Abraham. Murió Abraham sin nunca tener su ciudad, pero tendrá su ciudad, su lugar donde vivir, la morada hecho por la mano de Dios. El pacto palestino habla de la tierra que fue prometido. Es un contrato eterno entre Dios y Israel, que da a Israel la propiedad incondicional de una vasta extensión de tierra, la tierra santa, desde Egipto hasta el río Eufrates. Y cuando hablo de que Israel dominará, tendrá su terreno desde Egipto hasta el río Eufrates, pero dominará al nivel mundial sobre todas las naciones
cuando Cristo esté reinando desde ahí. El pacto davídico es el pacto de la parte del pacto abrahámico que habla de la semilla. Y es un contrato eterno entre David y Dios que da a los descendientes de David el derecho perpetuo al trono de Israel. Uno de los descendientes de David, Jesucristo, será el eterno rey de Israel. Y eso será pues un día maravilloso cuando Jesucristo esté reinando sobre ese trono en Jerusalén, desde Jerusalén. Y esto será durante el tiempo cuando el nuevo pacto esté iniciado, de la parte de las bendiciones del pacto abrámico. Y es la promesa de Dios de perdonar los pecados de Israel, escribir sus leyes las leyes de Dios en sus corazones, hacer que el Espíritu Santo more en todo Israel, y muchas otras bendiciones. Cuando Dios cumple este pacto en el milenio, Israel recibirá bendiciones incomparables. Entonces, ese día viene en el futuro. También Dios confió la promulgación de la ley y su custodia a Israel. Por eso tenemos la Biblia y el Antiguo Testamento ha sido copiado fielmente por los escribas de Israel. Y es porque Dios les encargó la promulgación de su ley a Israel. Y Israel se encargó de esta tarea y lo hizo fielmente. Dios también le dio a Israel el culto. El culto probablemente se refiere al servicio del templo de los sacerdotes de Israel, el cual permitió solo a ellos el privilegio especial de entrar en la misma presencia de Dios. También en el versículo 4 vemos que Dios le dio a Israel las promesas. Las promesas se refieren a las promesas únicas de Dios a Israel a través de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios cumplirá sus promesas a ellos, tal como cumple sus promesas a nosotros. Entonces, si niega hacerlo a Israel, ¿por qué no nos va a negar entonces quizás su promesa de venir a buscarnos, como dicen en San Juan 14? Es capaz si Dios es capaz de negar por un lado, es capaz de negar por el otro, y nunca lo hará. Cumplirá toda promesa que haya hecho. Versículo 5 dice que también Israel tenía las patriarcas. Esto se refiere a Abraham, Isaac y Jacob, los 6 hombres elegidos por Dios y amados por Israel. También el Cristo vino a Israel primero, vino a través de Israel. Del lado humano vino de Israel, el más alto privilegio jamás dado a cualquier nación. Por eso en Génesis 12 hablaba de que por medio de Abraham, todas las naciones del mundo serán benditas. Y es porque el Cristo vino de Israel. Con respecto a la persona de Cristo, este versículo dice que el Cristo vino a través de Israel según la carne, lo cual muestra que Cristo vino como un ser humano, porque dice vino según la carne. No podemos negar este hecho como hicieron en los primeros 2 siglos después de Cristo. Comenzaron a negar la humanidad de Cristo, pero Cristo era 100% ser humano y 100% Dios.
no era 50% Dios y 50% hombre, sino 100 y 100. Y es importante recordar este detalle, porque hoy en día los cultos dicen que no, él era simplemente un buen hombre. Ellos dicen que Jesucristo era 100% hombre y nada de porcentaje Dios. Pero esta es una equivocación y una mentira, una herejía, dado por los mormones, por los testigos de Jehová y otros grupos semejantes que tratan de negar la divinidad, la deidad de Cristo. Pero Cristo era 100% Dios y 100% hombre a la vez, el cual es sobre todas las cosas. Entonces, esto afirma que el Cristo es superior a y que está en control de todo lo que existe, el cual es Dios. Añade enfáticamente que el Señor Jesucristo es Dios. Este es un detalle muy importante, porque Jesucristo no es simplemente hombre o solamente hombre, pero también a la vez es Dios. Y es una cosa muy importante, no solo saber, sino importante predicar este hecho, esta verdad acerca de Cristo, que es ambos, eh, hombre y Dios. Dice aquí en el versículo 5, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Muestra que el Señor Jesucristo es honrado para siempre. Cuando se acordó de estas cosas, Pablo exclamó, amén, así sea. Tal y cual como nosotros decimos al recordar que Cristo es, como dice aquí en el 5, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y la exclamación es amén. John, no sé si debemos pues terminarlo acá porque ya hemos ido por un buen tiempo, o seguiremos. ¿Cómo piensas? Hermano, tenemos programado hasta las 9:30. Ok. Entonces, si podríamos tratar de concluir hasta las 9:30, y si se pasa unos minutos está bien porque empezamos un poco tarde esta noche, ¿verdad? Pero Ok. en el futuro vamos a tratar de terminar a las 9:30. Ok, perfecto. Muy bien, 9:30 ya sería como a las 7:30 acá, creo. ¿Y qué hora es aquí? No sé, no se ve mi Sí, reloj. sería unos 10, 15 minutos más. Ok, bueno, perfecto. Entonces vamos a seguir, hermano. Muy bien, voy a cerrar acá un poco esto. Ok, muy bien. Versículos 6 al 13 dice, 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, algunos de Israel difamaron a Dios como insincero en su amor y promesa hacia su pueblo escogido. Entonces la pregunta es, ¿falló Dios en manera, en mantener sus promesas o su palabra a Israel? Y vamos a ver si podemos dar una respuesta clara, bíblica a esta pregunta. ¿Falló Dios en mantener sus promesas o su palabra a Israel? Es una buena pregunta. Y entonces vamos a ver aquí. En la Biblia de las Américas, este versículo comienza con pero no que la palabra de Dios haya fallado. Tenemos que establecer el hecho de que Dios nunca deja de cumplir sus promesas. Dios nunca hace nada errado y es
de suma importancia este detalle. Dios no se equivocó en su elección soberana de poner a un lado, a la marginar a Israel en el presente y usar a la iglesia en su lugar. Entonces, Dios no está equivocado en hacerlo. Y nosotros, pues, podemos ver esto en la vida cotidiana. Uno que es líder de un equipo, el entrenador de un equipo, puede poner el mejor jugador a un lado y puede ocupar a un jugador de menor calidad en cualquier momento. Siendo el entrenador, es el derecho de él de decidir quién juega y quién no juega. Y nosotros tenemos que entender esto en cuanto a Dios. Dios es, siendo soberano, tiene el derecho, pues, de decidir quién va a ocupar, quién va a utilizar en su programa. Y en el momento está ocupando a la iglesia, hecha hoy en día mayormente por las naciones, los gentiles. Y esto quizás es algo que le causa a un judío rascarse la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios no está ocupando su pueblo escogido, a Israel? Bueno, nosotros tenemos que entender que esta es la elección, la prioridad que Dios tiene de decidir quién va a utilizar en su programa. Sabemos que como nación Israel rechazó al Mesías, a quien Dios envió para salvar a Israel. ¿Saben una cosa? Que vendrá un momento cuando el pueblo de Israel clamará hacia ese mismo Jesucristo que antes rechazó, pero va a ser después de 7 años de dificultad. Durante la semana 70 de Daniel, 7 años de castigo, de disciplina fuerte que Dios va a dar a su pueblo para que Israel despierte a adorar, a clamar hacia Cristo, el que habían rechazado. Y uno piensa que viendo, pues, si tiene la oportunidad de ir a Israel hoy en día, va a haber un pueblo totalmente secular, un pueblo, claro que hay algunos religiosos, pero son religiosos tipo fariseo prácticamente. No son creyentes, aún en su religión, no son celosos para el Dios verdadero. O sea, no están adorando a Dios según las escrituras. Y por eso uno piensa al ver al pueblo de Israel que jamás va a estar, pues, listo recibir al Mesías, este pueblo tan rebelde, tan terco, tan duro de corazón. Pero les digo una cosa, Dios sabe despertar a la gente. Recuerdo que del libro de Daniel, pensando en Nabucodonosor, ese, pues, al mirar a ese rey, uno pensaría que ese hombre jamás va a creer. Ese es el más orgulloso hombre del mundo. Tiene toda a su disposición. Si a él no le agrada a alguien, lo mata enseguida. Si quiere algo, lo recibe al instante. Este hombre jamás va a llegar a creer en Dios, va a ser creyente. Pero saben una cosa, que después de 7 años de ser como un animal, bajo las lluvias, bajo el sol día tras día, en el campo, comiendo pasto, después de 7 años así,
miró hacia arriba y se le volvió su mente cabal y creó en Jehová, en Dios. Y nosotros, si hubiéramos estado en aquel tiempo, hubiéramos pensado que jamás, pero Dios sabe hacerlo. Y Dios va a llamar nuevamente a su pueblo Israel y Israel va nuevamente a responder a Dios, pero va a ser después de 7 años cuando son tratados como animales de campo, que van a poder llegar a ese nivel de humildad, de creer en el Salvador. En respuesta al rechazo de Israel, Dios puso a un lado temporalmente a Israel cuando instituyó la iglesia. Esto, sin embargo, no significa que Dios rechazó totalmente a su pueblo escogido Israel. Y el capítulo 11 nos va a aclarar este detalle bastante. Si tienen dudas, sigan, hermanos, en este estudio para llegar al capítulo 11. Pero está dando respuesta en este momento a este pensamiento de que ¿será que Dios tiene el derecho de poner a un lado a su pueblo escogido? Y la respuesta es que sí, tiene el derecho de hacerlo. Y vamos a ver cómo está demostrado esto. Por el contrario, Dios usó su privilegio divino como creador para iniciar la era de la iglesia. Lo hizo con el fin de traer ambos, judíos y gentiles, a él por medio del evangelio. Entonces, Dios está usando a la iglesia para alcanzar a este mundo para su gloria. Y nosotros pues tenemos el privilegio de ser parte de lo que es la iglesia. Cristo dijo que yo edificaré mi iglesia. Y nosotros como creyentes tenemos el privilegio de tomar parte de la iglesia de Jesucristo en este tiempo del mundo. La elección soberana de Dios en el tiempo presente es el de usar la iglesia como el vehículo a través del cual Él obra en todo el mundo. Tal como dije, el entrenador tiene el derecho de decidir cuál de sus jugadores va a ocupar en el juego. Usualmente usa al mejor jugador, pero no siempre. Y en este caso, Israel se ha puesto rebelde. Y como un entrenador con un jugador rebelde lo pone ahí asentado. Así es Israel en el momento. Actualmente, en la era de la iglesia, Dios obra a través de ambos, los creyentes gentiles, no judíos, y los creyentes judíos. No es que Él ha rechazado por completo a Israel, porque yo conozco a judíos que son creyentes. Quizás algunos de ustedes también conocen a algunos judíos que son creyentes en Cristo. Entonces Dios no ha rechazado por completo a su pueblo Israel. Incluso vamos a Gálatas capítulo 6, porque ahí hay un versículo que causa mucha dificultad para algunos, pero para mí habla de esto mismo en el versículo, ya va, capítulo 6, y voy a fracasar aquí porque no voy a hallar el versículo que busco.
Ok, ya. Ok, en versículo 16 dice, y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. El Israel de Dios es el Israel creyente. O sea, cualquier judío que es creyente en Jesucristo es el Israel de Dios hoy en día. No estaba diciendo aquí que los gentiles eran el Israel de Dios, sino que estaba hablando de otro grupo dentro de la iglesia que es el Israel verdadero de Dios y el cual es el creyente judío. Dios ha traído a personas no judías a la comunión con Él mismo, totalmente aparte de cualquier necesidad de ser identificados con la nación de Israel. Entonces, en el versículo 6b y 7, vemos ahí que antes de que cuestionemos la soberanía de Dios y le acusemos de negligencia o engaño en su rechazo temporal de Israel, debemos determinar quién es un verdadero israelita. Y hermanos, en todo tiempo, desde el nacimiento de la nación de Israel hasta el día de hoy, los verdaderos israelitas son los que han creído. ¿Puede uno tener sangre de judío y no ser un verdadero israelita? Porque el verdadero israelita es el israelita que es creyente. Entonces, y esto ha sido la verdad desde el principio de la nación de Israel. Y vamos a leer el 6 y 7 otra vez. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Entonces, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. El nacer un israelita de sangre no le hace a uno un verdadero israelita. Un verdadero israelita es un judío creyente, hermanos. Es un detalle muy importante. De la misma manera que el haber nacido de padres cristianos no le hace a uno cristiano. El haber nacido de padres israelitas no le hace a uno un verdadero israelita. Sí puede ser un israelita, uno que tiene padres judíos, pero solamente los que han creído o los creyentes son los verdaderos israelitas. Inclusive en el Antiguo Testamento, una persona tenía que nacer de nuevo para convertirse en un hijo de Dios. Yo pensaba que el nuevo nacimiento era una doctrina exclusiva para la iglesia. Bueno, recuerdan que cuando Jesús comentó así a Nicodemo, Jesús ni estaba totalmente todavía bajo la ley, bajo el tiempo del pacto mosaico, cuando dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Entonces, en todo momento, el que se convierte en creyente a la vez es nacido de nuevo en la familia de Dios. Quiere decir que desde Adán hasta, hasta el día de hoy, el que nace una sola vez nace en la familia equivocada, en la familia de Adán. Todos han tenido que nacer de nuevo para salir de la familia Adán para estar en la familia de Dios. El nuevo nacimiento
y no el nacimiento físico hace a un judío un verdadero israelita. Entonces, es un detalle importante. Os es necesario nacer de nuevo. En Juan 3, 7 y luego en versículo 10, fue dicho por Jesús al líder judío Nicodemo bajo la dispensación de la ley. Versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Tampoco son todos los descendientes de sangre de Abraham verdaderos israelitas. Incluso Abraham mismo no era israelita, como dije antes, ¿verdad? Él era el padre de los judíos, era el abuelo del primer israelita, pero él tenía hijos que no eran que eran de su sangre, pero no eran verdaderos israelitas. Y va a usar esto como para ejemplificar este hecho. Dice que sino en Isaac te será llamada descendencia. Ni Isaac era, Isaac tampoco era israelita, pero era el padre y era por medio de él que fueron llamados los israelitas, con el fin de probar que es posible ser un descendiente de Abraham y no ser automáticamente un verdadero israelita. Pablo sabiamente citó el Antiguo Testamento. Abraham tuvo 8 hijos, pero solo uno fue el heredero a través de quien Dios cumpliría sus promesas a Abraham. Isaac versus Ismael. Ismael no era el hijo, no era parte de Israel y ni era tampoco pues heredero. Entonces uno puede ser de Abraham y no ser Israel. Y ahí está la prueba en la persona de Ismael. También podemos comparar Isaac con los 6 hijos de Setura, que podemos leer de los otros 6 hijos de Abraham, que aparentemente nacieron después del nacimiento de Isaac, probablemente después de la muerte de Sara, de Sara, que no eran tampoco constituidos Israel. Entonces, es importante saber que solo por ser descendiente de Abraham no quiere decir que uno es Israel verdadero. Entonces, el llamado de Dios y su promesa a Abraham hicieron a Isaac y a sus descendientes los legítimos israelitas étnicos. Y claro que Isaac no era israelita, pero era el padre de ellos y Dios lo constituyó el padre pues de la nación en el sentido de ser padre de Jacobo. En resumen, el hecho de que una persona judía sea un descendiente de Abraham no significa que esa persona sea un israelita étnico. Entonces, hasta ahí voy a terminar, hermano John, esta noche. Está excelente, hermano. Sí, muy bien, Muchas hermano. gracias, hermano. Aprovechando 2 preguntitas nada más esta noche nos han hecho, le han hecho, hermano. La primera pregunta es, tal vez se ha respondido, pero por si acaso hago la pregunta, ¿este trato con Israel es lo mismo hoy en día? Sí, o sea, sigue Israel pues bajo la misma eh, disciplina, siendo apartados como nación hasta el día de hoy. Entonces sí, siguen bajo la misma disciplina y será así hasta que sea quitada de en medio la iglesia. Luego Israel
será el enfoque del plan de Dios, como vemos en varias citas, Daniel, Apocalipsis, varias citas demuestran que Dios ocupará a Israel de nuevo. Incluso en el vamos a capítulo 11 de Romanos, versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, hablando a la iglesia, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, esto habla de un evento en el futuro, hermano. Bien, la siguiente pregunta tiene que ver con la circuncisión. Dice así, por ejemplo, cuando nació mi hijito, los doctores no quisieron hacer circuncisión. ¿Se puede aplicar hoy en día o solo se practicaba en ese tiempo? Aquí en Bolivia ya no hacen, solo lo aplican si es cuestión de emergencia. Sí, bueno, buena pregunta. Y yo diría que hoy en día no es algo que Dios está precisando sobre la iglesia. Incluso tenemos, por ejemplo, en Gálatas, vamos a Gálatas capítulo 5, dice, versículo 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces, no es algo que Dios obliga a la iglesia hoy en día. Ahora, por higiene o por cuestiones como dijo la hermana o el hermano en la pregunta, en casos de emergencia, lo hacen hoy en día. Uno puede elegir someterse a la circuncisión, pero no con el propósito de un propósito religioso, sino quizás con un propósito higiénico o quizás por querer hacerlo por enfermedades o lo que sea. En tal caso, no hay problema en hacerlo. En los Estados Unidos, por ejemplo, en el pasado practicaban eso a todos, pero hoy en día muchos no optan para la circuncisión de sus hijos. Entonces depende de uno nomás y no es que le hace mejor persona o peor persona, sino es una elección más que todo por una cosa de sanidad que lo hacen hoy en día. No sé si esto ayuda en cuanto a la respuesta, John, pero así lo veo, que es algo que no te hace acercar más a Dios o no es una cosa que la Biblia obliga al creyente, porque en realidad no es una obligación. Más bien el Nuevo Testamento habla en contra de hacerlo, pero habla en contra de hacerlo porque muchos confiaban en la circuncisión como si fuese parte de la salvación. Y por eso los autores del Nuevo Testamento luchaban muy en contra de esa idea. Vamos a mirar un pasaje más en
en Hechos capítulo 15, porque así era tan profunda la situación en la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo, que algunos creyentes llegaron a este extremo. En capítulo 15 de Hechos, versículo 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Tremendo, ¿verdad? Versículo 5 dice esto. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Lo pusieron más fuerte. Pero Pedro se levanta en el versículo 10 diciendo, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, con eso más o menos se calmó la discusión, pero era tremendo porque lo equivalían con lo que es la salvación y esto era una equivocación fuerte, hermano. Muy bien, excelente, hermano Brett. Gracias por la enseñanza. Veremos cómo estamos la siguiente semana, la misma hora. Y aquí por este medio. Hermano Brett, muchas gracias. Me encantó en realidad la ilustración de aquel jugador que está rebelde, ¿verdad? Y el entrenador lo tiene que hacer sentar, ¿verdad? Porque no está jugando según el designio, el plan del entrenador. Excelente ilustración en cuanto a Israel y en su rebeldía contra Dios, ¿verdad? Carlos Telles tiene un comentario. Hermano. Sí, un último comentario, resumen. Así como los judíos aún hoy en día, muchos de ellos confían en la circuncisión, ¿no? Como rito, como parte de su salvación. Lo mismo hoy en día, no podemos confiar en ningún ritual para ser salvos, sea el bautismo, la comunión, el ir a la iglesia, el servir, el dar diezmo, el dar cualquier cosa. Únicamente somos salvos por creer en Cristo, en que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el Señor, y lo que hizo por nosotros, su obra consumada, su muerte por nuestros pecados y resurrección, ¿no? Excelente, hermano. Gracias por ese comentario breve. La siguiente semana va a estar con nosotros el hermano Carlos Telles, así que no se lo pierda. Continuaremos en nuestro estudio de Romanos 9 al 16. Gracias, hermanos, a todos. El Señor les bendiga ricamente.